Es una, es una cuestión de tiempo de que esas mujeres lleguen a las altas cortes, pero no ha sucedido así. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? En América Latina, a comparación de otras partes del mundo, no estamos tan mal. Nuestras altas cortes en promedio tienen un 30% de mujeres. Por supuesto que estamos detrás de Europa y delante de África y otras regiones en Asia, ¿no? Pero aún así, ese número es un poco sospechoso, porque no solamente porque no está consolidado, retrocede y avanza, sino porque no necesariamente nos está reflejando si los sistemas de justicia son espacios mejores o ofrecen menos barreras para que las mujeres ingresen y sobre todo que permanezcan. Entonces necesitamos una aproximación distinta a la de los números, que es la aproximación cualitativa, ¿no? Y saber si hemos progresado para garantizar el derecho de acceso a las mujeres a cargos públicos dentro de la justicia en condiciones de igualdad. Y pensar además que no se trata solamente de que las mujeres entren, ¿no? Las mujeres pueden entrar, ¿no? Con mucho esfuerzo, quizás con más esfuerzo que sus pares, pero el real problema no está en entrar, no está en acceder, sino en permanecer, porque las carreras profesionales de las mujeres en la justicia suelen ser más cortas, ¿no? Incluso las edades de jubilación hasta hace un tiempo en algunos países eran diferenciadas. Las mujeres se pueden jubilar antes que los hombres, o sea, se deben jubilar antes que los hombres y eso hace que no solamente lleguen más tarde, sino que se vayan más temprano, ¿no? Eh, entonces, para complejizar la cosa, hay que preguntarnos qué mujeres están llegando. ¿Están llegando todas las mujeres? ¿Están llegando las mujeres indígenas? ¿Están llegando las mujeres racializadas? ¿Están llegando las mujeres con discapacidad? ¿O solamente el sistema está permitiendo que entren ciertos tipos de mujeres? ¿No? Entonces no se puede simplemente abrir la representación equitativa, pensar la representación equitativa en términos de género, sino también en términos interseccionales. Entonces, bueno, nuestra idea ante este problema, o mejor dicho, ante una problematización de lo que creíamos que era una aproximación correcta, fue eh, preguntar a las propias juezas, conocer sus propias experiencias, a las propias magistradas, a las propias fiscales. Y decidimos, junto con un grupo de mujeres que investigamos y trabajamos en temas de independencia judicial en América Latina, hacer un proyecto muy ambicioso que involucrara a 10 países de la región. Tenemos este grupo que se llama Mujeres por la Justicia, que está formada por abogadas que, así como yo, cada una en sus respectivos países trabaja, es como una experta en temas de independencia judicial, y además muchas de ellas son directoras de sus propias organizaciones. Entonces, además de ser un grupo de expertas, también es como un grupo de organizaciones. Y decidimos juntarnos y hacer este proyecto, para lo cual nos aliamos con otras organizaciones que nos faltaban para cubrir algunos países, y con la Universidad Austral de Chile, que tiene un centro de derechos humanos muy bueno, que ya había hecho un estudio similar para Chile. Entonces, lo que queríamos era identificar cuáles eran esas barreras que impedían o que estaban dificultando o retrasando no solamente el ingreso, sino también el ascenso y la permanencia de las mujeres en los sistemas de justicia, a partir de las propias historias, de las propias narraciones o de las propias percepciones de las juezas magistradas, ex juezas, ex magistradas, fiscalas, académicas, también mujeres que conocíamos que eran mujeres calificadas que habían intentado muchas veces acceder, ingresar, y que por distintas razones no lo habían logrado, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, estaba en este grupo que seleccionamos e invitamos a Ana Neira, que la veo aquí conectada, pero por ejemplo la doctora Inés no estuvo, sí la invitamos, pero no pudo estar. Hubiese sido muy bueno conocer su relato, pero cada país tuvo un grupo en el cual se aplicó una metodología y se discutió y se levantó mucha información, ¿no? Y el resultado fue este informe que yo les he compartido en los materiales de lectura,
y que les quiero explicar algunas de las cosas que encontramos ahí. Este informe tenía como punto de partida un análisis normativo, un levantamiento del estado de la cuestión en la región, ¿no? Entonces, este informe tiene como anexos 10 policy papers, que es un poco describen cuál es la situación normativa de cada país, si en la Constitución está la cláusula general de igualdad, o si tiene la paridad a nivel constitucional o no, a nivel legal también, si en las leyes orgánicas, en las leyes de carrera judicial hay disposiciones vinculadas al género, si hay políticas, una política nacional de igualdad entre hombres y mujeres que le apliquen la justicia o no, o políticas específicas dentro de los organismos judiciales o de las fiscalías para remover estas barreras, ¿no? Un poco identificar cuáles son las piezas de nuestro rompecabezas, si hay sentencias, si hay jurisprudencia. Hay algunos casos interesantes en algunos países de la región. Por ejemplo, en Colombia había un caso de una magistrada de una sala del Consejo de Estado, una magistrada bastante conocida, que en un momento emitió con sus colegas, ¿no? Que eran hombres, y era la única mujer de la sala, emitió una resolución, una decisión, y luego una decisión, un caso, digamos, de mucho interés público, y luego cuando los periodistas la buscaron, pues ella declaró y explicó los alcances de la decisión cuando ya estaba pública, lo cual hicieron también algunos de sus colegas. Sin embargo, por ella haber hablado en los medios, al día siguiente de esos hechos, inmediatamente la llamaron a una sesión privada todos los miembros del colegiado, donde le llamaron la atención por haber hablado ante los medios y le impusieron una sanción, ¿no? Que podían hacerlo, digamos, de acuerdo a la normativa, una sanción de amonestación, de llamada de atención, no sé, y ella, bueno, no se quedó callada y los demandó por discriminación y por acoso sexista, y ganó, y la corte les ordenó pagarles una indemnización por eso, ¿no? Entonces es un caso interesante, la sentencia es larguísima, pero es un caso interesante, si alguien está interesado se lo puedo pasar. Entonces, bueno, en estos policy papers levantamos información de los 10 países, y bueno, hay algunos que ya han elevado a nivel constitucional la paridad de género, que son Ecuador, Bolivia y México. O sea, con distintas fórmulas, con un lenguaje distinto, que el lenguaje importa, ¿no? Algunos dicen se propenderá a la paridad, ¿no? Otros dicen que los hombres y las mujeres tienen igual derecho a acceder, ¿no? Pero la pregunta es si, a pesar de tenerlo en la Constitución, si eso ha significado algún cambio, o si se ha logrado un avance, digamos, al menos en términos numéricos, o no. A este grupo de países se ha unido Honduras, que no lo ha incorporado en su constitución, pero sí en una ley que ha colocado a Honduras en el top de la lista, porque es el único país que garantiza una paridad de resultado para su Corte Suprema, es decir, la ley obliga a que el órgano elector, por decirles, como si fuera la Junta Nacional de Justicia, no solo que en Honduras es un órgano transitorio, que ese órgano elector sea mitad de mujeres y mitad de hombres. Que además de eso, la lista final que se le manda al Congreso para que elija, se hagan 2 listas y que después se ponga la mitad de la primera lista, la segunda, y de ahí se vuelvan a ordenar por orden de méritos, y cuando el Congreso tiene que elegir, que el Congreso esté obligado a elegir 7 de los 15 mujeres. Entonces, eso es vanguardista, digamos, para nuestras realidades latinoamericanas. Y bueno, vamos a ver cómo lo implementan, ¿no? Porque el proceso de selección que viene con esa normativa recién está empezando. Entonces, bueno, en estos países donde tenían constitucionalizada la paridad, no estaban tampoco muy satisfechos
las expertas, ni las juezas, ni las magistradas decían que no había esto significado, digamos, una mejora para los derechos de las mujeres. No es que las mujeres que hubiesen sido nombradas fueran especialmente sensibles a los problemas de las mujeres, sino más bien todo lo contrario, y sacaban ejemplos de sentencias, por ejemplo, donde casos de violencia familiar y quienes absolvían a los imputados eran los votos de las mujeres, o como en el caso de Guatemala, por ejemplo, que tienen, si uno mira los números, bueno, Guatemala es un país que tiene muchísimas mujeres en altos cargos, pero sin embargo son todas corruptas y tienen muchos señalamientos, incluso en listas internacionales y sanciones, ¿no? Por corrupción. Entonces, se mencionaba también que estas mujeres que habían llegado, no en todos los casos, pero en muchos casos, no habían hecho nada para que otras lleguen, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que podían aparecer en algunos casos como presidiendo las cortes, ¿no? Como en el caso, no sé, Marianela Ledesma en el Tribunal Constitucional, que acaba de salir, o la doctora Elvia Barrios, ¿no? Quizá no ella, porque ella no es la única ni una de las pocas, hay muchas mujeres, pero digamos, esas mujeres visibles que las colocan en las presidencias son las mujeres token, ¿no? Las mujeres que están puestas ahí para hacer el check de si esta mujer es visible, esta mujer tiene poder, pero en realidad no es así, ¿no? Es como para cumplir con el requisito, pero que no son realmente mujeres que tengan, digamos, poder al interior, o un mayor poder o un poder como el que aparenta, ¿no? Entonces, bueno, conversamos con todas estas juezas, conversamos con más de 110, creo, más o menos, juezas, magistradas, ¿no? Todo este mix. Muy interesante, muy, muy interesante. Algunas se peleaban entre ellas, como se pueden imaginar, porque no estaban de acuerdo. En el caso de México, por ejemplo, había una jueza de la Corte Suprema que pintaba un paraíso, mientras que las juezas de inferior jerarquía decían, no, eso no es así. Pero bueno, el principal hallazgo, así, el elefante de la sala, es el cuidado. Y el cuidado y su impacto en las carreras de profesionales de las mujeres, ¿no? Todas las que estamos aquí, y bueno, todos también saben que nuestras sociedades dividen y nos asignan a las mujeres primariamente las responsabilidades de cuidado, un rol, ¿no? Que es básicamente un estereotipo de que las mujeres debemos ser de una determinada manera, o debemos hacer ciertas cosas, y entonces esa asignación social de cuidado impacta directamente las carreras de las mujeres en los sistemas de justicia, porque no tienen tiempo para estudiar, no tienen el mismo tiempo para estudiar posgrados, para producir artículos, para escribir libros, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, de las que se quejaban las juezas mexicanas es que como una gran medida de igualdad de género en México habían aprovechado, habían dictado un permiso de paternidad para los jueces hombres. Y claro, ahora los jueces hombres, ahora en su permiso de paternidad tienen más tiempo para escribir más libros y más artículos, que además van a acumular más méritos que las mujeres, y por lo tanto van a ascender más rápido, ¿no? Van a lograr mayor especialización y eso le va a dar más puntaje en los concursos de ascenso y en los procesos de selección de cargos, ¿no? Otra cosa también es que el cuidado hace que las mujeres se autoexcluyan, que no postulen a cargos de responsabilidad, a cargos que normalmente van a significarles poner en conflicto o afectar el tiempo que tienen dedicado a gestionar la dependencia de otros, de sus hijos, de sus padres, de sus familias, ¿no? Normalmente esos cargos a los que no se postulan son los cargos altos que significan una jornada extendida de trabajo, ¿no? Viajes periódicos, ¿no? Yo misma me preguntaba si yo sería capaz, por ejemplo, de
llevar una maestría de noche a estas alturas y con un hijo, o sea, definitivamente no podría. Y entonces las mujeres no postulan a esos cargos, entre otras razones por eso, ¿no? Otra razón es que en las estrategias que tienen, digamos, los jueces varones y las juezas para ascender, suele ocurrir que, por ejemplo, no se abren las plazas en el lugar en donde ellos viven, por ejemplo, una plaza en la Corte Superior, ¿no? En las Cortes de Apelaciones, y deben postular a plazas en otros, si quieren ascender, en otras regiones, en otras ciudades, en la espera de luego pedir sus traslados cuando se abran vacantes donde ellos realmente quieren estar. Y eso es fácil de hacer para los hombres, pero no para las mujeres. Primero porque todavía sigue muy vigente esa idea de que el domicilio conyugal lo fija el marido, y entonces para una mujer trasladarse a otra ciudad es complicado, y llevarse a su familia y desarrollar su familia es más complicado que para los hombres, y más complicado aún es volverla a desarraigar para volver, ¿no? Entonces esa estrategia no existe casi para las mujeres. Y por otro lado, en muchos lugares, por ejemplo en Chile, los cursos de capacitación para el ascenso se hacen en las capitales, y las mujeres tendrían que viajar para tener esos cursos durante, no sé, 2, 3 meses, descuidando a sus familias con el reproche social que eso significa, ¿no? Luego está la idea de que los estereotipos, estas ideas que se cuelan en los procesos de selección, y que lo hemos visto en un video todos, en el caso de un concurso a fiscal, a una aspirante donde le preguntaban, bueno, ¿y usted va a dejar a sus hijos, va a dejar tirada a su familia? Ustedes lo deben recordar porque salió en todos los medios, ¿no? Se asume un poco que la maternidad viene asociada a menor disponibilidad, menor capacidad, menor productividad, cuando en realidad viene más bien relacionada a más organización, creería yo, ¿no? Pero entonces esos estereotipos, digamos, afectan indirectamente la posibilidad de las mujeres de ser nombradas en ciertos cargos, ¿no? Y también se señalaba que, bueno, los sistemas judiciales y en general ninguna institución pública suele tener políticas que ayuden a conciliar la vida familiar con la carrera judicial, ¿no? Y había aquí una distinta percepción, digamos, de las participantes, porque algunas decían que no, que más bien cuando había mujeres jóvenes en altos cargos, como por ejemplo en la Corte Constitucional de Ecuador, que tiene 3 magistradas con hijos pequeños, entonces sí, esa mayor presencia de las mujeres había significado una mejora en la adopción de políticas de conciliación. O sea, simplemente no permitían audiencias fuera del horario laboral. Contaban, desde el primer día que llegaron les pusieron una audiencia que se iba claramente a prolongar más allá del tiempo, digamos, de la jornada laboral, y las 3 votaron en contra. Tuvieron que adaptarse, ¿no? O, por ejemplo, llevar a sus hijos pequeños al trabajo, o tener un lactario, un lugar donde los puedan cuidar, ¿no? Esas cosas no existían. Y no existen en la mayoría, ¿no? Entonces eso es como un gran elefante en la sala, el tema del cuidado, que no es exclusivo de los jueces, ni de las juezas, pero que tiene un impacto muy importante. Otro hallazgo fue las redes de poder. ¿Qué hacen las redes de poder y cómo influyen, no? Bueno, no es una cosa desconocida para nadie que en los procesos de selección de altos cargos existen influencias de distintos tipos de redes de poder, ya sean formales como los partidos políticos, ¿no? O informales como las redes sociales en un sentido, digamos, estricto, ¿no? Los contactos, los grupos, ¿no? La universidad en la que estudiaste, el grupo de contactos que tienes, dónde te mueves socialmente, ¿no? Y que esas redes impactaban en los nombramientos, ¿no? Y entonces muchas mujeres, sobre todo las mujeres independientes, se resistían a someterse a esas dinámicas. Primero porque no las conocen, no hablan ese lenguaje, no se van al club a tomar la cerveza, no se van al partido de fútbol a jugar el campeonato,
no se relacionan en esas redes de la misma forma en que se relacionan a los hombres. No acceden a ellas de la misma forma, o les son muy costosas, ¿no? Se imaginan a un hombre tomándose una cerveza en un bar con un colega a las 10 de la noche, no pasa nada, pero si es una mujer, seguramente la van a criticar, y sobre todo si es casada, ¿no? Entonces, o les parecen corruptas, ¿no? O porque muchas veces lo son. Entonces, eso explica por qué muchas mujeres calificadas no acceden a esas prácticas y por lo tanto no logran llegar a estos altos cargos. Mientras que algunos ejemplos, como en el caso de Guatemala, explicarían por qué sí hay mujeres que sí se someten a esas prácticas y están dispuestas, digamos, a alinearse con esos intereses con tal de ser nombradas en esos cargos, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que no cualquier mecanismo es igual de friendly para las mujeres, ¿no? Los mecanismos más políticos, o cuanto mayor discrecionalidad tienen, es más difícil para las mujeres que sean nombradas, precisamente y principalmente cuando quienes votan, quienes eligen, son mayoritariamente hombres, ¿no? Por eso es que es importante que los órganos electores tengan también un equilibrio, una representación equilibrada, aunque eso no necesariamente hace la diferencia, pero, digamos, facilita o remueve en cierta medida un obstáculo. Mientras que los concursos públicos, los exámenes de conocimientos más estandarizados, son mejores para las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver en el caso de Colombia, que tienen una carrera judicial, un sistema, hace poco acaban de terminar de dar un examen que lo tuvieron que repetir, ¿no? Muy, muy riguroso. Entonces, cuando se miden los conocimientos con exámenes de conocimientos, es más fácil que más mujeres entran. También en Bolivia, existen dos formas de entrar a la magistratura, una por la escuela judicial y otra por el proceso de selección. Por la escuela judicial entran la mayoría mujeres, por el proceso de selección de concurso menos. Entonces, sí hay una diferencia y coincide, digamos, cuanto más cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia, de publicidad, de mérito se haga, más mujeres, mejor para las mujeres, ¿no? Y aquí, bueno, había una gran discusión, ¿no? Si estas reglas de paridad, que son medidas positivas, ¿no? Para equilibrar, que son temporales, ¿no? Sirven o no sirven, ¿no? O son buenas o no son buenas para las mujeres. Porque no todas las mujeres están de acuerdo con ellas. Les cuento que hay mucha oposición incluso de las propias magistradas o de las propias juezas que sienten que las cuotas, las leyes que establecen cuotas, terminan poniendo bajo sospecha, digamos, los méritos de las mujeres que entran por esa cuota. Ellas no quieren estar ahí por ser parte de la cuota, ellas quieren estar ahí por sus méritos. Y normalmente los méritos de las mujeres, como les decía al principio, por estas razones del cuidado, del mayor esfuerzo, les han costado mucho esfuerzo conseguirlos y no quieren que sean cuestionados. Entonces, mientras que otras consideran que las cuotas son necesarias, que incluso aunque entren mujeres no tan calificadas, igual estamos mejor que lo que estaríamos sin ellas, ¿no? Y también se analizaba si los mecanismos de elección por voto popular funcionarían, ¿no? Mujeres votando por mujeres, ¿no? Si me dicen, bueno, una gran campaña, porque en Bolivia se eligen a las mujeres, así como se elige a las mujeres, a los magistrados de las cortes, como se elige al presidente. Se sale a votar el domingo y se llena la cédula y hay, digamos, un escrutinio electoral. Y bueno, eso no ha significado una mayor elección de mujeres, sino miren, de 9, solo hay una mujer que fue elegida por la Corte Suprema de esa forma. ¿Por qué? Bueno, porque las leyes, aunque tengan la paridad en la Constitución, solo garantizan la paridad de las listas.
digamos, hasta la cédula de votación tiene mitad hombres y mitad mujeres, pero después ellos no pueden controlar por quién votan las personas, y entonces, aunque yo creo que todavía existirían formas de controlarlo, pero la normativa no lo garantiza, no garantiza la paridad de resultado, y entonces el saldo es solamente una mujer de 9 magistraturas en la Corte Suprema. Entonces, bueno, resumen de esta diapositiva es que no da lo mismo cualquier mecanismo, y que cuanto más objetivo, menos discrecional el mecanismo, mejor para las mujeres. Aquí les he puesto una columna que salió hace poco, de Maya Ceballos. Ella es una investigadora de doctorado en McGill University, que es colombiana, y se dedica a estudiar las mujeres en la profesión jurídica. Y bueno, sacó este artículo cuestionando, problematizando la idea de mérito, ¿no? Y ahí les puse el enlace para que lo puedan leer después, se los recomiendo. Y bueno, ¿qué pasa con el mérito? No se supone, no les acabo de decir que si es cuanto más objetivo el proceso, mejor para las mujeres. Bueno, sí, siempre y cuando la descripción, digamos, de si este parámetro objetivo no nos esconda trampas, digamos, no tenga sesgos ocultos. Y lo que pudimos encontrar en nuestra investigación es que muchas veces la descripción de los méritos, la descripción de perfil que se tiene, es aparentemente neutral, pero esconde sesgos, ¿no? Por ejemplo, para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere ser mayor de 45 años, tener 10 años de experiencia, tener conocimientos en tal y tal, ¿no? Y al momento de escribir, digamos, los puntajes, se pone un puntaje excesivo, o se pone el mayor peso en los grados académicos, en las publicaciones, ¿no? Allí, bueno, si es una mujer y tiene un doctorado, va a tener el mismo punto que los hombres. Pero claro, ¿cuántas mujeres van a tener, van a poder cumplir ese parámetro, ¿no? ¿Y realmente ese parámetro importa? ¿Por qué le pedimos un doctorado a un magistrado? ¿Acaso le vamos a pedir que sea un profesor en la universidad? ¿Por qué le pedimos libros? ¿Por qué medimos el conocimiento jurídico en peso de páginas? ¿Acaso no puede resolver también un caso una persona que no haya escrito tantos libros, pero que sepa manejar el derecho? Entonces, ese tipo de situaciones, de descripciones o de exigencias, como por ejemplo la cantidad de años, 10 años, 15 años en la magistratura, más puntos, ¿no? Normalmente te dicen, bueno, 10 años, y si tienes de 10 a 15 te doy más puntos, y de 15 a 20 te doy más puntos. ¿Por qué? ¿Acaso ese es el solo transcurso del tiempo convierte a las personas en más sabias? Entonces, no hay otra forma de comprobar si esa experiencia, ese tiempo se ha traducido, o la experiencia se ha traducido en aprendizaje. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de un mérito generalizado, de un mérito que aparentemente es neutral, pero que cuando uno lo aplica a la realidad son mucho menos mujeres las que van a cumplir esos requisitos, ¿no? Y lo que Maya Ceballos problematiza en su artículo es que cuando hablamos de mérito, quien describe el mérito es quien tiene una posición de poder. Entonces habría que preguntarnos, es quien define quién debe ser, o cómo va a ser quien se va a sentar acá con nosotros, ¿no? ¿Y quién tiene el poder? ¿Las mujeres? ¿Las mujeres tienen el poder para definir el mérito? O sea, normalmente no. Entonces, hay que mirar un poco el mérito, no como una cosa necesariamente objetiva, sino como un concepto que responde a una determinada visión de cómo deben ser las cosas, y digamos, hay que aplicarle un enfoque de género para corregir los sesgos que pueda estar escondiendo. ¿Hay una intervención ahí? Ah, no. Ahí pusieron el artículo. Gracias, Anita. Luego está el tema de la provisionalidad, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, la doctora Elvia Barrios utilizó la provisionalidad para
crear una corte más equitativa para nombrar magistradas supremas provisionales y crear una corte paritaria, o casi paritaria. Pero en general la provisionalidad no es amiga de las mujeres, porque en muchos países depende justamente, es una de las formas de ascender más discrecionales. Y por lo tanto, como les dije, la discrecionalidad no es, depende, digamos, de las redes de contacto, de las redes de poder que normalmente las mujeres no tienen, o a las que no acceden. Entonces, tenemos ejemplos de ambos, ¿no? Tenemos la provisionalidad en favor de las mujeres, en favor de la paridad, y la provisionalidad en contra de la paridad. Yo creo que en general la provisionalidad no beneficia a nadie, porque todo lo que se pueda obtener de forma provisional puede retroceder, ¿no? A menos, digo yo, que a través de la provisionalidad se logre una composición que apruebe, digamos, a nivel interno políticas o medidas para hacer del sistema de justicia un lugar menos hostil o más seguro para las mujeres. Y bueno, eso, y no necesariamente para la resolución de casos, ¿no? Luego, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, sí, sigo y después conversamos. Luego está la manipulación del discurso de género y la violencia política. Creo que Ale tenía una pregunta. Sí, Úrsula, pero bueno, de repente la puedes responder al final. ¿Cómo entonces haríamos el tema más objetivo? Porque en verdad es muy cierto, ¿no? A veces esto de los más años o un doctorado no necesariamente para garantizar que sea una mejor juez, una mejor jueza. Entonces, ¿cómo crees tú? Bueno, entonces al final, ¿no? Lo podría ser el tema mucho más objetivo, más útil. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas ideas flotando que se están discutiendo, más como correctivos, diría yo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Honduras que les estaba mencionando, la nueva ley tiene una disposición que dice que en la convocatoria se debe alentar la mayor participación de mujeres en el concurso. ¿Cómo se cumple eso? Que basta poner como una línea donde diga, se alienta especialmente a las mujeres a participar. ¿Eso es suficiente para cumplir con el mandato de la ley o si se puede hacer otra cosa? Entonces, bueno, en la segunda parte quería comentarles un poco de mi experiencia de monitoreo de estos procesos con una lupa de género, que lo hicimos para el TC de Perú, especialmente. Pero una de las cosas que hemos estado discutiendo en el caso hondureño, porque estamos haciendo una propuesta, estamos colaborando con el alto comisionado para hacer una propuesta de reglamentación de esa ley. Una cosa que se puso sobre la mesa es por qué no, por ejemplo, que los doctorados o las maestrías valgan distinto para las mujeres que para los hombres. O sea, una maestría para una mujer le vale 4 puntos y para un hombre le vale 3 puntos. De forma tal que se compense el mayor esfuerzo que ha significado para ella el tener este grado académico, ¿no? Otra cosa, y claro, todas las opciones tienen sus pros y sus contras, porque de alguna manera sí estás equilibrando, pero también estás penalizando a las mujeres que no tienen los recursos para estudiar una maestría, ¿no? O a los hombres que no tienen recursos para estudiar una maestría en función, frente a las mujeres que sí los tienen para estudiarlo. Entonces, ¿qué mujeres van a poder cumplir eso? Bueno, las mujeres con ciertos recursos, con cierto estatus, con cierto nivel económico, y puedes tener hombres que sean buenísimos abogados, pero que no pudieron tener las maestrías, ¿no? Entonces después se planteó hacerlo solo con la segunda maestría, que la primera maestría valga lo mismo y que la segunda maestría valga diferente, ¿no? O que las maestrías en temas de
en temas, digamos, de derecho constitucional, cualquier tema general valga igual, pero que las maestrías sobre estudios de género valgan más. Y entonces, bueno, las feministas saltaron y dijeron, ¿por qué las mujeres tenemos que ser responsables del enfoque de género? O sea, encima de todo lo que tenemos que cargar, ahora somos nosotras las que tenemos que estudiar las maestrías de género. Entonces, bueno, hoy hay un debate, ¿no? O sea, de alguna manera, al tratar de equilibrar con una cosa, digamos, siempre estás descartando otra, ¿no? Estás poniendo en desventaja a otro grupo. Y otra cosa que se estableció fue, por ejemplo, que se obligue a los postulantes, a todos por igual, que en las entrevistas haya una evaluación sobre las habilidades para aplicar un enfoque de género a casos concretos, ¿no? De identificar cómo ciertos fenómenos jurídicos afectan de manera diferenciada a las mujeres respecto de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, esas son varias de las ideas que están ahí flotando, pero bueno, hasta que no se prueben en la práctica nunca lo sabremos, no sabremos si funciona. Y todavía estamos en esa, sí, doctora del Carpio. Profesora, muy buenas noches con los presentes. Yo estaba pensando en la posibilidad de aplicar una cuota de género, ¿no? En la conformación de salas o cubriendo las plazas de jueces. Creo que debería haber una cuota de género, una cuota de personas con discapacidad, una cuota de personas de las comunidades nativas. Creo que así lo ha organizado Bolivia y también creo que en Ecuador, ¿no? Hay un tribunal. Porque hace falta que estas personas también tengan una intervención en la toma de decisiones judiciales, ¿no? Porque muchas de esas decisiones no se toman en función a la realidad de estas personas, ¿no? Y lo más objetivo es el tema del enfoque de género en la solución de conflictos que involucra a la mujer como víctima. Vemos que definitivamente hay estereotipos de género que conducen a tomar tal o cual decisión y que en la mayor parte de casos son perjudiciales a la mujer. Entonces, yo considero que deberían haber cuotas, ¿no?, de género en la conformación de los órganos jurisdiccionales y también para cubrir las plazas de los juzgados por la Junta Nacional. No sé si esa idea tendría algún fruto beneficioso para las mujeres. Gracias. Bueno, sobre ese tema te cuento un poco. En México se han abierto concursos, pero no a nivel de Suprema Corte, por supuesto, porque ahí eso no están dispuestos los políticos a negociar, pero a nivel de otras posiciones de la carrera, concursos solamente para mujeres, donde solamente pueden participar, convocatorias donde solamente pueden participar mujeres, que son para equilibrar la presencia, para equilibrar la representación en ciertos tribunales federales que están en los estados. Secciones que no tenían ninguna mujer, por ejemplo, se hacen convocatorias solamente donde pueden participar mujeres. Y eso me parece es una buena medida. Sobre el tema de las cuotas, en Bolivia tienen esta cuota, como les digo, no en la elección final, pero sí en las listas de finalistas, ¿no? Y tienen una cuota también indígena, lo que ellos llaman indígena originario campesino, ¿no? Ellos utilizan ese término. Pero ¿qué pasaba? Que las dos cuotas se superponen. Entonces, la cuota de mujeres siempre estaba conformada por mujeres blancas, y la cuota, o digamos, no blancas, pero no indígenas, ¿no? Digamos. Y la cuota de indígenas entraban solamente hombres indígenas. Entonces, al final, la confluencia de las cuotas terminó teniendo el efecto de excluir a las mujeres indígenas, porque no podían entrar ni por una ni por otra cuota. Entonces,
sí, el tema de las cuotas cuando las combinas puede ser un poco problemático. Lo que hacen en Ecuador, por ejemplo, no es que tengan una cuota indígena, en el caso de las mujeres sí, pero en el caso indígena tienen un bono de puntaje, ¿no? O sea, una bonificación en el puntaje. Entonces, si una persona es de origen indígena, tiene, digamos, el proceso de selección le dan un puntaje de, no sé, 76 y tiene una bonificación, no me acuerdo si es de 15% o de 20% sobre esa nota, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Pero quisieron, bueno, hubo toda una discusión porque quisieron introducir en un reglamento para la Corte Nacional de Justicia, quisieron introducir una bonificación también para las personas LGTBIQ+. Y entonces, bueno, ahí todo el mundo estaba dispuesto a declararse LGTBIQ+, sin necesidad de ninguna comprobación. Y otros dijeron, bueno, ¿y por qué yo tengo mi privacidad? ¿Por qué yo tengo que revelarla para recibir una bonificación? Entonces, al final hubo un tremendo debate y nunca se... Bueno, ese proceso al final se frustró, ¿no? Sí, doctora. Sí, profesora, en realidad esta opinión que he dado se sustenta en el último concurso para jueces supremos, ¿no? Han quedado atrás mujeres magistradas muy buenas, muy distinguidas, ¿no? Excepcionales en su trabajo, y solamente ha sido designada una de 6, ¿no? E incluso últimamente se ha designado a un 7º magistrado supremo, pero también varón. Entonces, yo veo que no hay esa intención clara, ¿no?, de permitir que la mujer pueda acceder a este último nivel de la magistratura. Entonces, considero que es necesaria esa decisión. Gracias. Sí, definitivamente es necesaria. Una medida también que se podría implementar es, sale una mujer y entra otra mujer. O sea, si se jubila una mujer, si es removida una mujer, si renuncia una mujer, ese cargo debe ser ocupado por otra mujer, ¿no? Y eso, por ejemplo, se intentó en México, se intentó, quiero decir, la sociedad civil pidió que fuera así. En México la elección la hace el Senado de una terna que manda el presidente, y entonces la campaña que se armó fue para que sea una terna de mujeres, ¿no? Y no mandó una terna, o sí mandó una terna de mujeres. Creo que mandó una terna de 2 mujeres y un hombre, y al final se eligió una mujer. Pero si la idea es no retroceder, sino avanzar, debería o podría sustentarse una medida como esa, ¿no? De que ante una vacante abierta, digamos, por la ausencia de una mujer, debiera ser llenada por otra mujer, ¿no? Luego, sí, yo creo que es un tremendo desafío, y yo soy una convencida de que la paridad no es una reivindicación, no estamos pidiendo, digamos, la benevolencia de nadie, es un derecho. El derecho a acceder en condiciones de igualdad es un derecho, además está reconocido en los tratados internacionales. Lo que pasa es que no es tan evidente los sesgos, como les digo, y las barreras, sobre todo las barreras informales, no son tan evidentes y por lo tanto son más difíciles de remontar o de corregir. Justamente lo que tenemos que hacer es visibilizarlas. Úrsula, no, yo quería decir, no sé si ahora o después, pero contamos pues con la presencia de varios jueces, varias juezas, fiscales, funcionarios públicos. También es interesante, pues digo, no sé si en este momento o después, a partir de lo que has explicado, cómo ha sido la experiencia de ustedes directa, y en segundo lugar también es un tema que acá se está presentando de manera muy consensual. Yo también estoy por supuesto de acuerdo, pero que sería interesante si alguien tiene dudas o críticas
porque muchas veces cuando se plantea algún tipo de esa medida, por supuesto los postulantes hombres critican mucho ese tipo de medidas, ¿no? Dicen, ¿por qué? Si todos estamos postulando al mismo cargo y acá la igualdad no funciona. Solamente lo planteo para que en algún momento, si hay la posibilidad, salga la experiencia propia o también la discrepancia. Nada más, eso era. Ya. Yo Sí. creo que ese es el momento, ¿no? O sea, lo que más quisiera es poder escuchar a los varones, porque nosotras las mujeres, bueno, yo nunca me he postulado a uno de estos cargos, ni seguramente me postularé, porque no creo que duraría 2 segundos ahí, pero las mujeres que impulsamos esta agenda siempre nos encontramos con el argumento del mérito, es, bueno, entonces, si es que no se eligen, es porque no hay tan buenas, no se presentan buenas mujeres. O sea, si hubiera buenas mujeres, serían elegidas, y eso no es necesariamente así, ¿no? Creo que Anita Neira está pidiendo la palabra. Acuérdense que la Comisión Wagner, por ejemplo, planteó la paridad para la Junta Nacional de Justicia y el Congreso la quitó, ¿no? Fue la última oportunidad que se discutió eso muy fuerte, ¿no? Pero y en términos del ejercicio profesional también, ¿no? Ver si es que cuánto más difícil, cuánto de discriminación, cuánto de haber tenido la experiencia de querer acceder a determinados cargos que no se ha podido, las mismas divisiones de tareas, como impiden, por ejemplo, esto que está señalando tanto Úrsula, de tener una maestría, un doctorado. Pero en fin, que vaya saliendo, Úrsula, continuamos nomás. Es Sí. que Anita Neira estaba pidiendo la palabra. Ya, perdón. Ana Neira, sí, te escucho. Sí, gracias. Yo, bueno, con cargo a escuchar también a nuestros compañeros, que a veces sería bueno tenerlos como aliados en estos espacios, que no siempre sucede. Yo coincido con Úrsula con esta falsa dicotomía que se crea con el tema de mérito, ¿no? Como si el hecho de privilegiar o dar ciertas medidas a favor de la presencia de mujeres en ciertos espacios, tanto en la judicatura como también pasa en los temas de participación política, de cargos electos, se contrapone el tema de mérito, ¿no? Y fue dicho sea de paso el argumento que utilizaron para negar la incorporación de la paridad en la Junta Nacional de Justicia a nivel constitucional y luego a nivel legal, no tanto cuando se discutió la reforma inicial como cuando se discutió luego la ley orgánica de la Junta, ¿no? Ahora, tal vez lo que a mí más me sorprende es más bien cuando las mujeres están en contra de estas medidas, ¿no? Porque bueno, vemos personas que hemos tenido la oportunidad de tener algunos cargos importantes, pero yo creo que esto es como la excepción y no la regla, ¿no? Entonces, creer que todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a todos estos cargos, me parece que es sobredimensionar no solo el mérito propio, sino un poco tener una lectura equivocada del tema de la sociedad, ¿no? Yo no he trabajado tanto el tema justicia, pero sí algo más el tema de participación política de las mujeres. Y por ejemplo, cuando se pregunta cuando se hace esta evaluación de la Convención de Beijing y se le pregunta a la gente si cree que los mejores líderes son hombres o mujeres, más del 70% cree que los mejores líderes son hombres, ¿no? Y esta serie de estereotipos, esta tolerancia a la violencia que todavía existe, a mí siempre me resulta terrible, y lo digo mucho porque no sé si todo el mundo lo conoce, pero esta encuesta, ¿no?, que se hace y se pregunta respecto a diferentes afirmaciones, si la gente está más o menos de acuerdo, más del 50% de la población cree que las mujeres primero tienen que cumplir su rol de madre y esposa y luego seguir sus sueños, ¿no? Y esto, digamos, es transversal a todo el ámbito profesional, y tal vez más a temas jurídicos, y sobre todo jurídicos en algunas ramas, como bien se le preguntaba a la profesora por Úrsula, se piensa que lo penal no es para las mujeres, se piensa que ciertas ramas deben estar dirigidas por hombres, ¿no? Incluso que ciertas instituciones deben estar dirigidas por hombres, y me permito aquí hacer como que una digresión personal, porque, bueno, creo que es más o menos conocido y tenía un cargo público, y recibía repetidamente mensajes de diferentes hombres, algunos por supuesto muy amables y con muchos consejos y muy bondadosos con sus consejos, y otros casi que querían imponerme sus opiniones porque ellos tenían la verdad y yo, pobrecita, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces esta forma, además, en mi caso todavía creo algo joven, entonces esta conjunción, además de ser mujer y joven,
y además yo no soy precisamente blanca, esa interseccionalidad creo que también hacía tal vez que les fuera más fácil el querer imponer sus opiniones frente a las que eventualmente yo pudiera proponer, por supuesto con toda la posibilidad que esos fueran falibles, no digo que yo me crea dueña de la verdad, pero sí es cierto de que la aproximación hacia los hombres hubiera sido distinta, ¿no? Creo yo por lo menos, ¿no? Y sí he estado en muchos espacios a lo largo de mi carrera profesional, yo he tenido la suerte de tener cargos interesantes y estar cerca de quienes toman decisiones, en las cuales se me ha tratado diferente por ser mujer, o que se ha minusvalorado mi opinión hasta que han escuchado lo que yo realmente podía decir en términos digamos, de mérito, ¿no? De esa presunción de que tú no sabes hasta que te escuchan, ¿no? Que probablemente el hombre se pone eterno y ya todo el mundo lo cree casi pues un erudito del derecho, ¿no? Y quería referirme solo al final un poco a lo que seguro Úrsula nos va a contar luego, estas entrevistas, ¿no? Del Tribunal Constitucional, cómo se veía el sesgo de los entrevistadores respecto de las mujeres, ¿no? Cuando le preguntaban a Pilar Tello, me parece que fue, no, Pilar Tello no es, Pilar, no me acuerdo su apellido, a una de las postulantes sobre su estancia supuestamente en Francia, cómo la minusvaloraban porque supuestamente ya había seguido a ciertos pensadores y no a otros, y porque al seleccionador se le ocurría que era mejor seguir a uno que a otro, ¿no? Y la trataba, yo no sé si ustedes vieron esa entrevista, pero animaría a que quienes sigan estos temas lo hagan, claramente la trataba cual si fuera su alumna, su hija, y su hija menor de edad, ¿no? No como una profesional par a la cual está preguntando para conocer su mérito y eventualmente seleccionarlo, ¿no? Y seguro muchas de las que estamos acá hemos tenido momentos en los cuales también nos han pasado cosas similares, ¿no? Entonces, yo creo que siendo consciente de esa realidad, y además, por supuesto, de todo el tema de ausencia de normas de cuidado, deberíamos pensar en mecanismos, ¿no? Yo coincido que es complicado y que yo misma he tenido mis dudas sobre si la cuota debe ser el mecanismo, pero cada vez más países piensan en esquemas de paridad, o por lo menos en esquemas en los cuales, como bien nos decía Úrsula, se valore distintos ciertos requisitos, porque a pesar de que son aparentemente neutros, terminan afectando de manera desproporcionada o en todo caso terminan afectando a las mujeres que postulan a cargos de justicia, ¿no? Yo eso es lo que quería aportar en el debate para que sigamos conversando. Muchas gracias. Gracias, Ana. De repente le damos la palabra a la doctora Rugel y juntamos las dos preguntas, sí, los dos comentarios. Sí. Está con su micro apagado, sí. En la misma línea de la doctora Neira, estos criterios de paridad que nos has expuesto, Úrsula, obviamente son diversos, necesitan pesos y contrapesos, pero yo pensaría aún más en la necesidad de concientizar y hacer un trabajo más de internalizar en los propios operadores el tema de género, ¿no? Y específicamente en los varones. Yo he tenido la oportunidad de integrar salas con varones y hay un cuestionamiento fuerte cuando se trata de creerle a la víctima por ser mujer, ¿no? Y entran estereotipos sobre su conducta, su comportamiento, y qué hacía esa mujer a tal hora, o por qué la mujer vestía de esa manera, o te has fijado, mira cómo es, tiene una cara de diva. O sea, son realidades que nosotras, particularmente como mujer, he tenido que afrontar, ¿no? Y hacer un claro alto a ese tipo de comentarios y decirles por dónde están haciendo este tipo de análisis y asumiendo estereotipos que no vienen al caso, ¿no? Pero sí me interesa fundamentalmente esa labor que se tiene que hacer al interior de las propias instituciones, ¿no? Hay muchos varones que hacen bromas a sus empleadas, al personal jurisdiccional, al personal administrativo, bromas en doble sentido, y a veces uno percibe que incluso esa persona guarda silencio y no reclama porque tal vez piensa que puede perder el trabajo, que la va a poner a disposición.
son realidades que realmente merecen una atención, ¿no? Al igual que estos mecanismos de paridad, creo que se tiene que hacer un trabajo muy fuerte al interior de las propias instituciones. Y cuando este texto que nos comentas, que es súper interesante, he tenido oportunidad de avanzar en su lectura, se hace referencia a los diferentes criterios de paridad y bueno, la constitucionalización de la paridad y la igualdad a nivel de las constituciones, pero que no se refleja propiamente en el marco legislativo, y la necesidad de que el tema de género esté presente o se tome en consideración, no solo para el ingreso al sistema, ¿no? Sino para la permanencia, para el ascenso. Y realmente hemos tenido experiencias en Perú muy lamentables, ¿no? Y eso no sé si decirse, bueno, a manera de anécdota, que un consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, a una postulante que era de Huaura, y ella dice, bueno, soy una juez, me parece suplente en la Corte de Huaura y vengo a postular para ser titular. Y conozco la realidad de Huaura. Y lo que primero que le pregunta es, ¿cuál es la comida tradicional de ese lugar? ¿No? Y cómo se preparaba, creo que el ceviche de pato. pato. O sea, dime tú, o sea, ¿qué clase de preguntas son esas? Lo primero que me pregunto es, ¿eso le preguntarías a un varón? Es muy probable que definitivamente no lo haría, ¿no? Entonces, o cuando en la policía, por ejemplo, una mujer va a denunciar un caso por violencia familiar por parte de su pareja, de su esposo, de su conviviente, y el propio policía le pregunta textualmente esto, para que diga cómo es verdad que su esposo se exaltó cuando usted estaba conversando con otra persona con la cual tiene una relación extramatrimonial, algo así, ¿no? Y en el mismo atestado, porque en ese tiempo era atestado, se ponga, por ejemplo, y lo tengo yo el documento porque me causó tal indignación que lo tengo, donde le dice, y esta mujer niega cínicamente haber engañado a su marido. En el atestado. El propio instructor firma eso en las conclusiones, en la conclusión final de este atestado. O sea, yo me pongo a pensar, si tenemos policías así, si tenemos magistrados así, si tenemos consejeros así, ¿cómo podemos pensar que ese sistema con una visión de género se pueda instaurar y más aún se pueda sostener? Gracias. Sí, bueno, ¿les parece si conversamos y después hacemos un break y después terminamos? Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo que la jurisprudencia está llena de estereotipos, ¿no? Estos casos que mencionó la doctora Rugel, los que mencionó Anita también. Pero creo que quienes trabajamos por abrir espacios para las mujeres en la justicia tenemos que asumir que vamos a ver mujeres feministas y mujeres conservadoras y mujeres de todo tipo, o sea, que eso no es, o sea, que es un logro en sí mismo que ya haya espacio para las mujeres, ¿no? Y que después, y que por supuesto que tenemos que tratar de que esas mujeres, como que todas las personas que entren, como que todos los hombres que también entren, tengan la sensibilidad del género que se necesita para enderezar, digamos, esta jurisprudencia o cambiarla. Pero creo que pensar que hemos fracasado porque hay mujeres, digamos, conservadoras, no, yo no lo siento así. O sea, siento que tiene que haber espacio para todas y que cuando haya espacio para todas, poco a poco estas posturas extremas, estas posturas, digamos, antiderechos van a terminar siendo naturalmente descartadas, o al menos, quizás soy muy ilusa, pero eso es lo que creo que podría pasar. Sobre estos casos
de sesgos, comentarios, ¿no? Quiero contarles un par de historias. No sé si ustedes conocen el caso de la famosa jueza sexy de Cúcuta, una jueza, bueno, seguramente ya todos se van a poner a buscar en sus celulares, pero es una jueza que se llama Vivian Polaini o algo así. Es una jueza, no sé si es civil, creo que es civil o mercantil, no sé, que bueno, una chica joven, muy bonita, muy arreglada, pero que tiene un Instagram donde ella le gusta hacer videos de ejercicios con sus CrossFit y sus tops y se ve, pues tiene un super cuerpo y tiene tatuajes y pues es un poco musculosa. Y le iniciaron un disciplinario por eso, por tener esa cuenta de Instagram, ¿no? Ella no estaba hablando de casos, no estaba hablando de derecho, no estaba hablando de nada vinculado con la profesión, con nada jurídico. Sin embargo, le iniciaron un disciplinario simplemente por tener esa cuenta en la que además, bueno, era una cuenta pública, entonces ahí hay toda una discusión sobre si eso afecta la dignidad del cargo. ¿Por qué tendría que afectar la dignidad del cargo si de acaso está haciendo, digamos, pornografía o no está haciendo unas fotos, digamos, de ejercicios? Quizás es porque ella tiene un cuerpo un poco voluptuoso que se ve provocador, pero que, no sé, es un caso del debate, yo creo que es un caso limítrofe, pero se los dejo ahí para que lo puedan pensar, porque a mí me generó también muchas dudas, pero, por ejemplo, muchas asociaciones de mujeres salieron en defensa de ella, ¿no? En que no era posible que, no es que ella esté haciendo algo indebido, sino que es la forma como se la ve, como se la juzga, lo que es indebido, ¿no? Pero a la vez, digamos, situaciones en las que las mujeres, sus ponencias no son adheridas por el resto de sus colegas de sala, o se les hacen más observaciones que a otros, como si no hubiesen sustentado bien, o que le sugieren que lea tal cosa o que lea tal otra, o incluso tengo una colega que la invitaron a ser parte de una comisión para escribir un proyecto de constitución para El Salvador. Era la única mujer y estaba súper orgullosa, y cuando la entrevistaron, sus colegas tuvieron una reunión, le dijeron, bueno, mijita, ¿qué capítulo quiere encargarse usted? Es un poco que ella sintió que la iban a mandar a comprar las tortas de cumpleaños y renunció en el acto, ¿no? Porque por ser joven, la estaban ya, ser joven y ser mujer ya le estaban asignando un rol dentro de ese grupo. Entonces, a lo que quería ir es que el tema del mérito, lo que mencionaba también Ernesto, siempre el argumento del mérito es la gran pared con la que nos chocamos, ¿no? Quienes no están de acuerdo con las cuotas las cuestionan por un tema de mérito. Entonces tenemos que superar ese argumento, y una forma de superar ese argumento es mostrar la generización de la descripción del mérito, ¿no? Mostrar que, no solamente mostrar en el sentido de la percepción, sino hacer estudios que muestren con data objetiva, y en eso tenemos que seguir el ejemplo de las feministas que han logrado remover barreras de la participación en la política, mostrar, por ejemplo, ellas demostraron que las campañas de las mujeres recibían menos financiamiento, ¿no? Y una serie de factores. Lo mismo, tenemos que lograr mostrar que con esta descripción del mérito prácticamente el 80% de las mujeres que estudian Derecho quedan excluidas, ¿no? Eso tenemos que hacerlo, y tenemos que buscar unos métodos alternativos que permitan que las mujeres calificadas puedan mostrar sus habilidades, que sus habilidades se vean reflejadas en esa descripción. Y cuando uno piensa en esa descripción, no piensa en un hombre necesariamente, sino en una persona con una serie de habilidades y cualidades. Pero bueno, es un camino largo, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana. Y simplemente hablar de mérito generalizado ya suena como súper radical, pero cuando uno lo va asimilando poco a poco,
se da cuenta que sí, que finalmente si uno pudiera sacar, por ejemplo, el universo de mujeres, yo ahora que estoy viendo Honduras, ¿no? El universo de mujeres hondureñas que van a conseguir estos 5 puntos, o el doctorado, o la maestría, ¿no? Se va reduciendo, reduciendo, reduciendo a un número ridículo, que además tienen que animarse, una vez que tienen los requisitos, tendrían que animarse además a ser cuestionadas en sus méritos delante de un montón de personas que van a, como decía Anita, cuestionarlas en por qué leyeron este libro, si lo leyó en francés o si se lo leyó en traducido al español. Entonces, para eso, para ser expuestas, ya ese poquito, ese grupo pequeño ya ni siquiera se anima, ¿no? Entonces, bueno, largo camino. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño break? Así yo me aseguro que mi hijo se haya metido a la cama y ustedes se toman un cafecito o algo. Ya, pues entonces en 10 minutos estamos de vuelta. Genial. ¿Quedamos así? Sí. Son 12:14 a las 9:25, ¿está bien? Ya, quedamos así. No nos abandonen, ¿eh?
Listo. Ya está Úrsula. Esperemos que regrese Úrsula, que debe estar costando. Ya. Acá estoy. Listo. Continuemos, Úrsula. A ver, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Gracias. Ya. Bueno. Para terminar con los hallazgos y luego conversar sobre el estado de la cuestión actualmente en los sistemas internacionales de derechos humanos. Y comentarles también la experiencia esta del monitoreo del proceso de selección del TC con lupa de género. Bueno, primero con los hallazgos. Otra de las cosas que encontramos al conversar con estas juezas, magistradas, ex juezas y magistradas, es que existen muchos países donde existen mujeres nombradas en altos cargos, pero que han sido o son conocidas por ser parte de redes de corrupción o de redes ilícitas, ¿no? Estamos hablando de países en los que esto no es nada que se oculte, ¿no? Como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo El Salvador, ¿no? Y en esos países claramente, digamos, los procesos de selección han sido manipulados de tal forma, de una forma que incluso se ha documentado y se ha judicializado. O sea, hay casos de corrupción en las cortes, casos penales, procesos penales, por tráfico de influencias en la elección de Corte Suprema, y esos casos, aunque están siendo actualmente desmantelados, esos casos documentan y explican la presencia de magistrados y magistradas actualmente en esos puestos que habrían sido colocados, ¿no? Entonces, conversando sobre estos temas, sobre este tema con estas participantes en el estudio, ellas recordaban que en su momento estos nombramientos habían utilizado el argumento del género. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿hasta qué punto podemos distinguir cuando el argumento del género, el discurso de género es manipulado, instrumentalizado para colocar allí más fácilmente a mujeres que van a servir a intereses políticos, a intereses incluso criminales, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, lo sentían las participantes como como una afectación doble, porque no solamente se afectaba, digamos, la independencia judicial de los órganos, ¿no? Sino que se creaba en la población la sensación de que las mujeres que estaban en las cortes eran no calificadas, ¿no? Y que se podía llegar allí sin muchas calificaciones personales, ¿no? Mientras que por otro lado habían en otros grupos de país testimonios de juezas feministas, especialmente en Guatemala, no, perdón, en Costa Rica. En Costa Rica hay un movimiento feminista muy fuerte y hay juezas abiertamente feministas que habían visto su carrera truncada, ¿no? Se habían quedado en primera instancia básicamente por sus posiciones, habían sido objetos de ataques y sus vidas profesionales estaban destinadas a quedarse allí y no poder ascender, ¿no? Habían sido objeto de esta violencia, en algunos casos más evidente que en otros, ¿no? Pero justamente las juezas, digamos, con un pensamiento más progresista en términos de género, no llegaban a ascender. Entonces, uno de los grandes desafíos era cómo desenmascarar esta manipulación, ¿no? O cómo evitar que algunos países utilicen el género como una forma más fácil
rápida de colocar operadores políticos en los tribunales. Yo creo que sigue siendo un desafío, pero creo que estas personas en un buen proceso de selección basado en méritos objetivos podrían ser filtradas también, ¿no? Pero incluso hay mujeres que teniendo los méritos, pudiendo pasar los méritos objetivos, también podrían resultar ser parte de estas redes, y creo que ahí está la otra cara de la moneda, que es la evaluación de idoneidad ética, ¿no? Que forma parte, que es una parte importante de estos procesos de selección. Y finalmente, otros hallazgos. Bueno, el acoso sexual, el acoso sexista. En la Corte Constitucional de Colombia se presentó hace poco un informe, no hace poco, hace como un poco más de 1 año y medio o 2 años. La misma Corte contrató con el apoyo de PNUD, creo que fue, a una consultoría para hacer una investigación sobre clima laboral en la Corte. Y la consultora que hizo, o las consultoras que hicieron ese informe, terminaron documentando un acoso sexual brutal a todas las mujeres que trabajaban en la Corte. No magistradas, no llegaron a magistradas, pero sí las abogadas, las asistentes, las relatoras, ¿no? Por parte de incluso los mismos magistrados de la Corte. O otros abogados, digamos, magistrados, ¿cómo los llaman? Asistentes o adjuntos, no sé. Bueno, la cosa es que este informe se filtró. Y se filtró antes de que la Corte decidiera publicarlo, pero al final se vieron obligados a publicarlo, ¿no? Y eso mostró, digamos, una serie de dinámicas que se reproducían al interior de la Corte, que básicamente ahuyentaba a las mujeres más jóvenes de trabajar allí, ¿no? O que documentaba situaciones graves que luego pues siguieron su curso, digamos, legal, ¿no? Pero dentro de este tipo de casos también estaba lo que les mencioné, el acoso a la magistrada que luego logró una indemnización, ¿no? El acoso sexual es algo de lo que no se libran las mujeres, incluso aunque estén en la Corte Suprema por parte de sus colegas. Lo que pasa es que no existen mecanismos seguros para denunciarlo. Cuanto más abajo de la jerarquía judicial está una mujer, mayores riesgos se enfrenta cuando denuncia, porque podría poner en riesgo su carrera, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionaban era que se necesitaban protocolos y observatorios de violencia de género dentro de la justicia. Luego, bueno, esto que lo mencionaba conversando con la doctora Inés, los estereotipos de género que están vinculados a la división sexual del trabajo. Algunas materias se asocian a las mujeres más que otras, ¿no? El tema de laboral, el tema civil, ¿no? Niñez y adolescencia, mientras que mercantil, tributario, penal, ¿no? Son materias normalmente asociadas a lo masculino, ¿no? Conversando, por ejemplo, con juezas chilenas, hay juezas chilenas, por ejemplo, de familia, que ellas dicen, bueno, yo soy la mejor jueza de familia, la mejor calificada en los concursos, pero sé que nunca voy a llegar a presidenta de la Corte Suprema o a magistrada de la Corte Suprema simplemente porque me dedico a la especialidad de familia, ¿no? Entonces, esto es un estereotipo que es muy difícil de remover, que no depende, digamos, de un concurso necesariamente, de nombrar de que dentro de una cantidad de magistrados supremos se nombre a un presidente o una presidenta, muchas veces es mediante un mecanismo de voto, ¿no? No se puede controlar.
pero digamos hay que trabajar ya a nivel cultural, como decía la magistrada Rugel, para desterrar estos estereotipos, o al menos visibilizarlos. Y finalmente, el tema de la solidaridad femenina de las redes de mujeres en la justicia. La razón por la que yo decidí impulsar este estudio fue porque encontré un estudio similar que me gustó mucho, les conté, hecho por la Universidad Austral de Chile, por una profesora, y ese estudio había sido encargado por una asociación de juezas que se llama MACHI, Magistradas Chilenas. Y MACHI significa, el nombre MACHI es el nombre de una autoridad indígena femenina, ¿no? Mapuche. La MACHI es como la jefa de una comunidad. Entonces tienen este doble sentido. Pero ellas, al igual que, por ejemplo, el AMYA en Argentina, son asociaciones exclusivamente de juezas que se han propuesto trabajar y avanzar en estos temas. Y, por ejemplo, cuando se vienen procesos de selección de altas autoridades, entre ellas buscan y buscan cuáles son sus mejores cuadros e impulsan políticamente esas candidaturas. Es decir, todo lo que esas redes, digamos, de poder de las que no quieren participar las mujeres o que existen en algunos países, se recrean, digamos, a través del asociacionismo judicial en redes de mentoras, de alguna forma, ¿no? Redes que están un poco invisibles, pero que pueden llegar incluso hasta la Corte Suprema, redes de mentoras que buscan también influir en las políticas internas, que se aprueben protocolos de violencia de género, que se aprueben medidas como, por ejemplo, que las capacitaciones se hagan dentro del horario laboral y no fuera del horario laboral, ¿no? Contaban las costarricenses que la Academia Judicial pues dicta unos cursos que para ascender hay que llevarlos, entonces esta asociación logró que se crearan 2 horarios para el mismo curso, uno al final de la última hora de la jornada laboral y otro fuera de la jornada laboral. Y cuando se abrieron los cursos, ¿qué creen? ¿Dónde se inscribieron las mujeres? Las mujeres se inscribieron dentro del horario laboral, mayoritariamente. Y eso demostraba que muchas veces las mujeres no se inscribían porque no se podían quedar más tiempo dedicándose a estudiar. Entonces una medida tan simple como trasladar uno de los horarios dentro de la jornada laboral permitió que muchas mujeres pudieran obtener esas certificaciones de capacitación, ¿no? Promover candidaturas a las altas cortes y hacer un monitoreo en clave de género de esos procesos es algo que estas asociaciones hacen muy bien. Y otra cosa que también hacen muy bien es buscan presentar, por ejemplo, amicus curiae o promueven, mejor dicho, que universidades y clínicas presenten amicus curiae en casos que tienen que ver con temas de género en la justicia, ¿no? No necesariamente en temas, digamos, de fondo, de violencia de las mujeres, sino también en los procesos disciplinarios contra las mujeres. No sé si recuerdan este caso de la jueza Atala Rifo, el caso de la Corte Interamericana Atala Rifo contra Chile, que fue un caso de una jueza que le quitaron la patria potestad, la patria potestad de sus hijos por ser lesbiana. Bueno, ellas apoyaron muchísimo ese caso, ¿no? Y apoyaron a esta jueza, que era una jueza de provincias, de una corte regional. Entonces, bueno, esta es una de las formas en que las mujeres juezas, las mujeres dentro de la judicatura se han organizado, a diferencia de otras asociaciones más grandes de jueces y magistrados, que son mixtas, digamos, que pueden tener el género como uno más de sus objetivos, pues las asociaciones de juezas y magistradas buscan específicamente avanzar en esta género. Y eso está muy interesante lo que hacen. Yo les aliento a buscar, por ejemplo, las publicaciones, los estudios que hace la AMYA en Argentina. O sea, son por ejemplo,
una propuesta de ley de carrera judicial con enfoque de género, ¿no? Y se alían con las académicas, que trabajan estos temas también y producen cosas muy interesantes. Y bueno, eso en cuanto a los hallazgos de este informe. Ahora, ¿cuál es el estado de la cuestión así en la vida real, en la vida real de los organismos internacionales de derechos humanos? Después de este informe, nosotras, el Grupo de Mujeres por la Justicia, decidimos que teníamos que hacer algo. Y para poder definir qué cosa hacíamos, encargamos un estudio para saber qué cosa había dicho el sistema interamericano al respecto. Desde todo, desde un informe de país, una nota a pie de página, en una sentencia, en un informe, en una cautelar, y cómo podíamos usar los mecanismos del sistema interamericano, tanto de la Comisión como de la Corte, para promover, digamos, que el tema del acceso de las mujeres no solamente sea visto por los organismos que trabajan derechos de las mujeres, ¿no? Por la Relatoría de la Mujer, ¿no? O por el CEDAW, sino que fuera visto por los que trabajan temas de independencia judicial, puro y duro, ¿no? Que la independencia judicial no sea vista como neutro, sino que también se introduzca un enfoque de género a los estudios sobre independencia judicial. Y bueno, allí impulsamos mucho y apoyamos mucho el informe del relator García Sayán, que sacó un informe específico sobre este tema, en el que propone una meta para el año 2030 de alcanzar la paridad absoluta en las altas cortes, lo cual veo muy difícil de cumplir, sobre todo porque las altas cortes tienen mandatos largos, ¿no? Uno ya puede saber, por ejemplo, que en México no se va a cumplir porque de aquí al 30 no se van a vencer los suficientes mandatos, a menos que, digamos, los magistrados empiecen a morir y se empiecen a renovar esas magistraturas, no se va a poder lograr. Pero igual es una buena hoja de ruta ese informe, es del 2020, si no me equivoco, no, 2021. Y a nivel del sistema interamericano, ¿qué creen? Acá les voy a poner un pedacito para que vean. Está en inglés, pero bueno, ahí igual se van a poder dar cuenta. Miren, en esta nota de pie de página se ve dónde están las referencias, las únicas y poquitas referencias que existen. En el reporte Situaciones de los Derechos Humanos en Ecuador del año 97, donde se pone una breve referencia a la subrepresentación de las mujeres en las 3 ramas de gobierno. El informe de la situación de los derechos humanos en Brasil del año 97 sobre la poca representación de las mujeres en el Poder Judicial, y en el tercer informe de la situación en Colombia del 99. Es decir, desde eso, la Comisión prácticamente no ha dicho nada. Y eso es gravísimo. Ha dicho muchas cosas sobre representación política de las mujeres y en otros informes, pero sobre representación de las mujeres en el Poder Judicial no existe casi un diagnóstico. Entonces nosotros estamos alentando a que la Comisión Interamericana pueda empezar a desarrollar este enfoque a través de sus informes, ¿no? La Comisión quiere sacar un nuevo informe sobre garantías para la independencia judicial que actualice el informe anterior, y allí estamos apuntando a que haya un capítulo, ¿no?, sobre el tema de género. Pero además estamos también apoyando un caso, ¿no? Me hubiese gustado que pudieran conocer a la protagonista del caso. Quizá voy a mandarles un link a su historia o algún video, pero porque es entrañable. Hay un caso que ya se ha presentado al sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana, y que creo yo que es el primer caso que realmente litiga la paridad, así como obligación del Estado en el sistema interamericano, y bueno, en 12 años más, o 15, o quién sabe cuántos, dará lugar a una sentencia de la Corte. Es un caso de una jueza oaxaqueña, de Oaxaca, que se llama Erika Rodríguez, es una jueza penal de Tribunal de Sentencia, y ella
es una jueza muy preparada, indígena, de origen indígena, ha hecho estudios de posgrado en el extranjero, ha logrado estudiar en España con una beca, y postula a un concurso que se abre para ser magistrada de Tribunal de Apelación. Y en ese concurso habían 2 vacantes. Entonces, en Oaxaca existe, como México es un estado federal, existe una constitución del estado de Oaxaca que también recoge la paridad, haciendo, digamos, espejo de la Constitución Federal, y en ese proceso, quien tiene que declarar abiertas las vacantes es el Consejo de la Judicatura. Entonces el Consejo de la Judicatura lanza el concurso y dice, bueno, como hay 2 vacantes, vamos a hacer un concurso paritario. Una vacante para hombres, una convocatoria para hombres y otra para mujeres. Entonces se presentan las candidaturas en un solo concurso y bueno, el Consejo de la Judicatura hace pues efectivamente 2 grandes listados y se los envía al gobernador, que es como decir, como el representante del Poder Ejecutivo en el Estado, ¿no? Como el presidente o algo así. Y el gobernador lo que hace es, tiene que devolver una terna de esas listas, tiene que mandársela al Congreso. Y lo que hace es mezcla las 2 listas y hace 2 ternas mixtas. Y las manda al Congreso. Y el Congreso tiene que hacer también su propia evaluación de esas ternas, y hace su evaluación, y revisa los currículums, y entrevista a los candidatos, y determina una comisión del Congreso que esta jueza oaxaqueña es la más calificada de su terna. Y bueno, existe un plazo, así como acá el Congreso, pues el Pleno tiene que programar una fecha para votar, bueno, allá también, ¿no? Pero si no lo hacen en 10 días desde que reciben el informe, esa competencia revierte al gobernador y es el gobernador quien decide de la terna. Y entonces, bueno, pese a que tenían el informe donde ella era la más calificada, nunca convocan, regresa al gobernador y el gobernador nombra a un hombre de su terna y a un hombre que además nunca había trabajado en la judicatura y era su ex secretario personal. Entonces, ella inicia un proceso para litigar esto, un amparo, se lo rechazan y se lo rechazan. Ella pide que la Corte Suprema lo atraiga, a pesar de que pues, la Corte Suprema de México ahora está como una estrellita en toda la región porque han adoptado muchas medidas de gobierno, supuestamente con enfoque de género, pero no quisieron atraer el caso. Y no solamente eso, como rechazan su caso, el gobernador la denuncia penalmente a la jueza porque ella había participado ya en varios concursos, no era el primero que participaba, sino era como el tercero, y que en los otros concursos nunca había alegado ser discriminada por temas de género. El tema de género nunca lo había cuestionado en otros concursos, entonces la acusa de haber ocultado información y la criminaliza. Entonces, ese caso está ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperamos que tenga un desenlace que pues obligue al Estado de México y al Estado de Oaxaca en específico a designarla y a respetar la cláusula de paridad que está en su Constitución, ¿no? Va a tener que interpretar esa cláusula a la luz del derecho de las mujeres a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos, pero además va a tener la oportunidad de aplicar la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y las observaciones del Comité de la CEDAW, ¿no? que tienen unas observaciones sobre vida política y pública de las mujeres, donde también desarrolla estos temas como un supuesto de discriminación en base al género. Entonces, ojalá que tengamos noticias pronto de ese caso, porque es un caso además que por su importancia podría calificar para un persaltum, es decir, para que lo tramiten de forma preferente, que podría tener implicancias estructurales, no solamente para México, sino también para todos los países de la región. Y bueno, eso es lo que en este momento hay en los sistemas internacionales de protección, es decir, muy poco, pero muchas esperanzas, o sea, muy poco en el papel, no hay informes, no hay muchos reportes,
Hay algunas medidas cautelares donde, por ejemplo, a las juezas y fiscales guatemaltecas, donde sí hablan un poquito de la forma en que las atacan, documentan básicamente, ¿no? Pero pues nosotros con el grupo de Mujeres por la Justicia estamos tratando de que en las cautelares, en los informes, en todo se pueda visibilizar la forma en que el género atraviesa, digamos, las cosas que les pasan a las mujeres dentro de la justicia. Y por último, contarles la experiencia del monitoreo de la elección del TC con lupa de género, que fue muy divertido, dicho sea de paso, porque realmente no podía creer lo que estaba escuchando, porque monitoreaba esas entrevistas. No solamente monitoreamos todo el proceso, pero hicimos un informe específicamente sobre las entrevistas, ¿no? Y en las entrevistas encontramos varias cosas interesantes. ¿Cómo lo hacemos? Primero, para contarles. Lo que hacemos es mirar no las respuestas, sino las preguntas. O sea, no observar a los candidatos, sino observar a los evaluadores y cómo se comportan, qué preguntas hacen, ¿no? Y es muy sencillo, realmente, no hay gran cosa. O sea, tenemos que escuchar todas las entrevistas y transcribir todas las preguntas y tomar el tiempo de todas las entrevistas, cuánto duran en cada caso, quiénes preguntan, cuántas veces se repregunta, sobre qué se repregunta, y una vez que tenemos como un montón de páginas de preguntas, empezamos a analizarlas, ¿no? Y vemos a ver cuál es cuánto duraron en promedio las entrevistas, ¿no? Cuánto duraron las entrevistas de los hombres, cuánto duraron las entrevistas de las mujeres, cuál es la entrevista que duró más, cuál es la entrevista que duró menos. Analizar en general qué tipo de preguntas se hacían, sobre qué temas, y encontramos, por ejemplo, que en promedio las entrevistas de las mujeres duran menos que las de los hombres. Segundo, encontramos que en la entrevista, una gran diferencia entre las entrevistas. La más larga, de más de 2 horas, fue un candidato varón. La más corta fue de 30 minutos a una mujer. Pero es que la diferencia es abismal. Yo he monitoreado estas cosas en otros países y es casi inadmisible que a una persona la entrevisten 30 minutos y a otra 2 horas. O sea, tiene que haber un reloj, ¿no? Una alarma, algo, ¿no? El tipo de cosas que se les preguntan a las mujeres son cuestionando sus conocimientos, indagando en las bases teóricas de sus investigaciones. ¿Por qué no le parece mejor la teoría de Carl Schmitt respecto de, por ejemplo, la que usted ha seguido? Usted sabe francés, entonces ¿cómo puede leer a los autores franceses? Y esas preguntas nunca se les hicieron a los hombres. De hecho, a los hombres se les preguntaba más sobre su experiencia profesional que sobre su formación académica o su experiencia como investigadores. Y una constante, las preguntas sobre género siempre se las hacen a las mujeres. Rara vez, creo que solamente con una sola excepción, se les preguntan temas de género a los hombres. Y las preguntas son siempre condicionadas por su perspectiva. Es decir, usted como mujer, ¿qué piensa del feminismo? Usted como mujer, ¿cómo cree que se puede combatir la violencia de género? ¿No? Siempre usted como mujer, usted desde su perspectiva de mujer. Y eso, bueno, no es que las mujeres tengamos, digamos, una perspectiva necesariamente, o sea, tenemos una experiencia, digamos, yo siempre sostengo que las mujeres estamos acostumbradas a vivir con la opresión de miles de maneras, con 10.000 grados de intensidad, algunas más que otras, pero conocemos la opresión de muchas formas, y sí creo que eso es una diferencia, pero eso es en una entrevista no pueden existir esos sesgos, ¿no? Sobre todo porque quien las formula no está en la misma posición que quien las responde. Entonces, encontramos muchas de estas cosas que las pusimos por escrito en un informe. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, repreguntas, ¿no? Las repreguntas, no se repregunta tanto a los hombres, se repregunta a las mujeres como no le entendí bien, me puedo volver a explicar, ¿no? A pesar de que las preguntas eran muchas veces más confusas que las respuestas. Entonces, bueno, esa es una forma en que monitoreamos las entrevistas. Hay
otras etapas del proceso que se pueden monitorear con enfoque de género también, por ejemplo, la conformación o las votaciones de los órganos electores, cómo votan las mujeres, qué tipo de decisiones adoptan, y quiénes en bloque, ¿no? Con quiénes votan, si votan conjuntamente las mujeres por algunos temas. Por ejemplo, hace poco eligieron presidenta del Tribunal Constitucional chileno, ¿ya? Eligieron como presidenta a una magistrada que acaba de proponer el presidente Boric, que era la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y es una mujer que se ha dedicado, es una mujer muy sencilla, que se ha dedicado a estudiar los temas de pueblos indígenas, ¿no? Pueblos indígenas, sobre todo en la isla de Pascua, entonces, digamos, insulares. Y han entrado otras nuevas magistradas también con ella, más por otras vías, mujeres más conservadoras, pero nunca había ocurrido en la historia de ese tribunal, nunca, que una persona recién llegada sea elegida presidenta. Y hubo un artículo, un estudio que hicieron justamente estas magistradas chilenas que lograron determinar que por las sucesivas votaciones que habían habido, las mujeres conservadoras nunca hubiesen podido obtener la presidencia, porque no hubiesen podido obtener los votos. La única forma que explica que la nueva magistrada sea la presidenta es por una coalición de los votos de las mujeres, tanto conservadoras como progresistas dentro de ese tribunal. Entonces, por ejemplo, eso es interesante, porque normalmente uno piensa que estas líneas de pensamiento más progresistas, más conservadoras, son divisivas o polarizantes, y no necesariamente eso ocurre cuando se trata del género. Cuando se trata del género, mujeres conservadoras o progresistas pueden coincidir en la importancia de tener liderazgos visibles femeninos, ¿no? Entonces eso es una experiencia bien interesante, y otra forma también de monitorear otros procesos de la justicia que no son necesariamente los de selección. Y bueno, creo que estamos un poquito ya llegando al tiempo, pero me encantaría escucharlos, sus reacciones, si les gustó o no les gustó, les parece interesante, o mejor nos dedicamos a otra cosa. ¿Quién quiere hacer unos últimos comentarios o preguntas? Creo que el tema ha sido... A ver, del Carpio, por favor. Mariluz, ¿sí? Sí, gracias, profesor. En principio yo quisiera felicitar por esta clase en especial a usted y a la profesora Úrsula, porque definitivamente digamos, tenemos ahora una base más sólida y consistente para hablar del derecho a la mujer a participar en la vida política, social, incluso jurídica, en igualdad de condiciones que los varones, ¿no? Definitivamente esta clase a mí me ha agradado muchísimo, tengo más claro el panorama, ¿no? Advierto que en toda América Latina, en México, Guatemala, Argentina, Chile, existe la intención de permitir que la mujer acceda a cargos donde pueda participar en decisiones económicas, políticas y jurídicas, como ya lo dije. Y para mí esto es sumamente importante, porque si analizamos, por decir, la Agenda 2030 para América Latina y el Caribe, uno de los ejes principales es justamente lograr la igualdad de géneros, ¿no? Y permitir que las mujeres participen en las decisiones que le atañen al país. Entonces yo agradezco a usted, profesor, y a la profesora Úrsula por esta clase que definitivamente nos ayuda mucho a las mujeres, y esperemos que esto avance lo más rápido posible. Gracias. Sí, bueno, yo creo que ya damos por terminado, pero yo quería, antes de terminar, decir que hay una serie de ideas que deberíamos copiar, entre comillas, tanto a nivel de operadores de justicia como de sociedad civil, ¿no? O sea, realmente estamos atrasados, ¿eh? Hay muchas cosas que deberíamos implementar acá de lo que ha planteado Úrsula, que se está dando en otros países y que no se está dando acá, que es muy específico en relación a la participación de la mujer en la justicia.
Entonces, que es un tema que no se ha abordado tanto acá, ni a nivel de Estado, ni a nivel de sociedad civil, ¿no? Bueno, además, recomendarles, por más que nosotros hemos quedado que leamos solamente un texto, por lo menos, la bibliografía en los dos temas que ha puesto, los materiales en general, porque no solamente son textos, Úrsula, son muy buenos, se los recomiendo revisar cuando tengan el tiempo suficiente. Y agradecerle especialmente a Úrsula Indacochea, porque termina ella sus 2 clases que se había comprometido y escogió esta vez independencia y este tema tan importante de participación de la mujer en la justicia. Entonces, en fin, creo que ha sido como siempre excelente y muy grato tenerte, Úrsula, nuevamente en este curso y en esta maestría, ¿no? Entonces, nada más, darte las gracias y te vamos a volver a pedir tu PPT y, y para colgarlo, y en fin. Y damos por terminada la clase y muchas gracias a todas y todos ustedes que han participado, ¿no? Quedamos así. Chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.